Un cordial saludo para todos. Nos encontramos en la tercera sesión de Facebook Live, a través de la cual continuaremos despejando sus dudas sobre nuestro proyecto de innovación Singularity. En esta tercera sesión nos encontramos con los docentes que hacen parte de este proyecto, quienes podrán contestar sus preguntas, sus inquietudes, que hemos resumido en las 4 preguntas que se les comunicaron a través de Cibercolegios. Debido a esto, la dinámica del día de hoy es un poco diferente. Hemos grabado a los docentes y sus intervenciones con el fin de que todos pudieran contribuir en este programa del día de hoy. Entonces, tenemos a la profesora Ana Moreno. Ella es encargada del curso tercero A y de trabajar con ellos sostenibilidad, al igual que unas horas de sostenibilidad en grado cuarto. Jorge Durán, del área de sociales, quien trabaja en la parte de creación, concretamente con ciudadanos, tanto en ciclo 2 y en bachillerato también trabaja en el área de ciencias sociales. Lilian Marín, directora de curso de transición, y trabaja con ellos sostenibilidad e inglés. Y Mónica Pedraza, quien es directora del curso cuarto A y trabaja con creación, la parte de innovadores, tanto en ciclo 1 como en ciclo 2. Nuevamente agradecemos la presencia de ustedes y así como de quienes han sido fieles a estas transmisiones durante todos estos 3 jueves que hemos compartido el proyecto de Singularity. Comenzamos entonces con la primera pregunta: ¿cómo pueden reforzar y acompañar en casa a los niños y niñas para promover el éxito educativo? Le doy la palabra a Ana. Gracias, Pili. Buenas noches a todos. Bueno, papás, teniendo en cuenta las características particulares de un proyecto como Singularity, que por lo que ustedes habrán escuchado de los niños y lo que han venido escuchando en las transmisiones anteriores, se basa mucho en las interacciones al trabajar cooperativamente, al escuchar unas instrucciones, al trabajar autónomamente, etc. Es de vital importancia el diálogo en la casa, es decir, si somos conscientes que hay unas interacciones humanas muy importantes al interior del proyecto, no podemos irnos por otro lado cuando estamos en la casa con los niños. Es importante entonces, papás, que ustedes abran los espacios de diálogo con los niños para que más allá de sentarnos a dirigir o a guiar una tareita que se envíe cada 15 días, cada 20 días, etc., todos los días haya un ejercicio de metacognición, se llamaría formalmente hablando, en el que el niño recapitule a través del diálogo con ustedes, de su oralidad, de la comunicación verbal, todo lo que ha hecho durante el día, expresar emociones, expresar obviamente también qué trabajó puntualmente, de qué fue el reto el día miércoles en creación o el martes en ciclo 1 de qué fue el reto, en qué fase estoy, qué trabajé en la experiencia colaborativa, qué trabajé en la parte de click-on, en la clase de sostenibilidad. Esto con el fin de que el niño pueda ir construyendo en su mente unas redes conceptuales que quizás nosotros sí tuvimos la oportunidad de construir en nuestra generación o nuestra época, porque teníamos la oportunidad de mucho diálogo con papás, con abuelos, con hermanos, y nuestra misión en Singularity entonces es recuperar y reivindicar ese papel del lenguaje. En esa medida los niños van a tener más seguridad cuando lleguen al aula a enfrentarse a una pregunta de cualquier docente, a un reto autónomamente, a una situación de un texto online o en el libro, etcétera. Ellos tengan mayor seguridad, una manera de garantizar un poco desde casa que ustedes nos puedan apoyar a que el niño sea exitoso, que pueda ir más allá, dependiendo de qué tanto bagaje trae desde casa por una charla. No es nada complejo, es simplemente abrir el espacio y que en medio de ese corre-corre del día a día podamos sentarnos con ellos a decir, bueno, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Qué no aprendiste? ¿Qué dificultades tuviste? Y poderles brindar a ellos un contexto más grande para que estén mejor preparados cuando lleguen aquí al aula. Bueno, también es importante que ustedes como padres de familia nos ayuden en casa a fomentar la habilidad de indagar en los niños, que podamos tener niños capaces de proponer soluciones a situaciones cotidianas y también que tengamos como eje fundamental y principal del aprendizaje el juego. Es lo que estamos trabajando principalmente en ciclo 1, en ciclo 2 también, pero el juego es el que nos está llevando a que el niño sea capaz de indagar, de proponer, de preguntar.
Nosotros los docentes les enviamos por cibercolegios los desempeños y estos desempeños son una guía para que ustedes sepan en qué vamos y qué es lo que estamos trabajando, para que ustedes sepan qué pueden hacer en casa. Importante reforzar habilidades de autonomía, de independencia, de orden, todo eso es lo que nos va a llevar a que el niño pueda trabajar aquí como lo estamos haciendo. Complementando esa información, para el caso de creación, es importante el apoyo desde casa cuando los niños llevan el folder, cuando terminan un reto con nosotros, ellos llevan el folder, la información trabajada. Entonces el apoyo desde casa es vital en cuanto ustedes puedan revisar ellos qué hicieron en ese reto, cómo organizan ellos ese folder, cómo llevan el orden. De pronto el reforzar todas esas habilidades en ellos desde casa es muy importante, porque al igual ustedes se enteran qué hicieron en el colegio y de qué manera llevan ellos organizadas esa información. Entonces el apoyo que ustedes pueden dar a partir de la organización de ese folder, ya que son 3 momentos que ellos están viviendo a lo largo del trimestre, es muy importante. Debemos también, papás, cambiar la concepción de tareas por actividades de refuerzo en casa, en un espacio externo al aula. ¿Por qué? Porque en algunas asignaturas de manera frecuente o eventual se enviarán tareas, no tareas sino actividades, a culminar o dudas, indagaciones para tener insumo al inicio de la siguiente sesión. Esto con el fin de que ustedes conozcan el proceso, desde casa también se les haga un acompañamiento y lo más importante, al momento de comunicar la actividad y trabajar con los chicos, que ellos también encuentren que la actividad que están desarrollando también la pueden aplicar en otro espacio fuera del aula. Ejemplo, en ciclo 1 con conteo, las actividades que se pueden enviar de conteo también es importante que las apliquen en otros espacios en casa, llevándolos de ese pensamiento concreto a que lo apliquen en otro momento. Ejemplo, en actividades de rutina diaria, contar cuántas, luces están encendidas en la casa, llevarlos también a esa parte de ser conscientes del ahorro de energía, todo lo que estamos trabajando desde sostenibilidad. Igualmente desde la parte de retos, llevarlos también a que encuentren su aplicabilidad en cada una de las soluciones que le dan a sus retos y cómo les pueden comentar a ustedes e informarlos de lo que se realiza y cómo ustedes también pueden hacerles una retroalimentación. Esto con el fin de tener mayor comunicación y tener un acompañamiento en casa y conocer los procesos de cada alumno. Bueno, como ven, lo principal es el acompañamiento en casa desde todos los ámbitos y con el trabajo en todas las habilidades que queremos desarrollar aquí en el colegio. La segunda pregunta dice, ¿de qué manera se deberían manejar en la casa las dificultades académicas que se presenten en el aula? Bueno, continuando con la línea que venimos de la primera pregunta, ahorita, con las dificultades que se puedan presentar académicamente. Si nosotros manejamos una comunicación con los chicos y conocemos también esos aciertos y desaciertos que tienen en el día a día, nos queda más fácil identificar esas dificultades. Igualmente es importante, papás, manejar con ellos mucho, como manifestaba la profe Ana, el diálogo. Identificar en ellos esos momentos de emociones donde uno de papá puede detectar mi hijo no cumplió esta actividad por X, Y motivo, sus habilidades, dificultades, el espacio, y que lo llevó a sentir frustración. De esta manera podemos identificar, digamos, cuáles puedan ser esas dificultades de emoción que llevan tanto al impacto académico. Pero lo importante es tener principalmente comunicación con ellos. Bueno, es importante también que ustedes continúen brindándonos toda la confianza que nos han dado en el trabajo que está haciendo el colegio con los niños y con las niñas. Revisar cibercolegios es fundamental, es nuestro canal de comunicación. Tengan la seguridad que cualquier cosa que se presente en el colegio va a ser comunicada a través de ese que es nuestro medio principal. Y también queremos pedirles a ustedes mucha receptividad en los mensajes que enviemos, en los mensajes que vamos a estarles comunicando, y obviamente una comunicación muy asertiva y a diario con nosotros. De esta manera aseguramos un mejor desempeño en los niños. Papás, hablando de dificultades académicas, también hay que tener en cuenta que se pueden presentar algunas dificultades convivenciales que
querramos o no, terminan interrumpiendo o afectando de alguna manera el proceso. Entonces, cuando la profe Lili nos comenta el ser asertivos o receptivos mejor con la información que nos llega en la agenda o por cibercolegios, me atrevo, compañeros, a pedirle el favor a los papás que también seamos receptivos ante las noticas que de pronto enviemos respecto al apoyo en habilidades blandas, la tolerancia, el respeto, que escuchen, ese tipo de cosas que cuando se vuelven repetitivas terminan, querramos o no, nuevamente insisto, afectando el proceso académico, por más pilo o por más el nivel alto o superior que sea un chico en cierta habilidad, si no tiene una habilidad básica de trabajo cooperativo, de escuchar, etcétera, necesitamos de su apoyo y necesitamos que sean receptivos ante ese tipo de comunicaciones. Pasando a otro aspecto de las dificultades académicas, papás, hay que tener claro también que una dificultad académica como tal debe ser encontrada, identificada en conjunto con el profesor. A veces de pronto nos aceleramos cuando vemos alguna dificultad y ya pensamos pues que el proceso está totalmente truncado, pero no. Recordemos que los errores son parte de un proceso de aprendizaje y por el contrario hacen que el proceso sea más significativo. Entonces, cuando determinemos con el docente que hay una dificultad académica, de pronto por la habilidad, no sé, la habilidad motora fina que está afectando algún proceso lectoescritor o la habilidad de trabajo colaborativo o algún asunto conceptual previo que de pronto no está muy bien fundamentado por alguna razón, tenga la seguridad de que al haber una comunicación asertiva con el docente se establecerá un taller o un proceso de refuerzo específico para esa habilidad. Entonces deben tener claro, papás, que sobre la mitad de cada trimestre se envía un reporte académico de dificultades que también cubre el asunto convivencial y que en la medida que yo como papá tenga claro que hay un reporte y tenga identificado con el docente de la habilidad que hay una dificultad a partir de ese reporte, pues se va a crear un canal de comunicación específico y singular para esa personita que está presentando una dificultad, no sé, en manejo de TICs o el manejo del libro cuando sea el momento de matemáticas en sostenibilidad o el manejo de una carpeta de escritura, etcétera. Entonces tenga la seguridad que va a haber también un taller de refuerzo específico para cuando esas cosas sucedan, es decir, sus hijos van a tener la oportunidad de ser identificados en la singularidad de sus falencias, de algunas cosas que haya que mejorar, y en esa medida pues se personalizan, casi que se personalizan, me atrevo a decir, los talleres de refuerzo. Complementando esa información, es importante también que si no recibimos reportes de pronto esas dificultades que presenta el estudiante, usted está libre de poder comunicarse con los profesores que están a cargo de cada una de las habilidades que maneja el niño o la niña. La comunicación es abierta. Si se le genera duda acerca de cómo es el proceso, de cómo está mi hijo, cómo está mi hija en ciertas habilidades, no duden en comunicarse con los profesores encargados, que la comunicación este año es muy importante y estamos dispuestos a contestar esas dudas, porque a veces no nos quedemos solo en cómo nos llega un reporte o no nos llega un reporte, no, si usted considera necesario comunicarse con un profesor, lo puede hacer. Como dice Lilian, a través de Cibercolegio nos estamos comunicando con ustedes, así que no duden en que la comunicación es abierta y lo más pertinente posible. Bueno, les recordamos que la dinámica de este Facebook Live de hoy es un poco diferente. Estamos haciendo una transmisión de una grabación que se realizó con el fin de que los docentes pudieran aportar en esta sesión, ya que ellos son quienes tienen el conocimiento, la experiencia para contestar ese tipo de preguntas del día de hoy. Continuamos entonces con la tercera pregunta: ¿cómo pueden avivar la singularidad desde casa en el plano emocional, intelectual y motor? Le doy la palabra a Jorge. Para poder estar haciendo un trabajo funcional en el colegio y en la casa, es necesario que contemos con una comunicación asertiva con los niños y con las niñas. Al igual que en el colegio, nosotros estamos vinculados al trabajo con ellos y es necesario que ustedes desde casa también manejen una comunicación asertiva. ¿A qué me refiero yo con una comunicación asertiva? A que haya un equilibrio, una manera clara y objetiva de saber escuchar a los estudiantes en todo lo que tiene que ver con sus emociones.
De pronto ellos van a tener actividades que les van a gustar demasiado, van a tener otras que de pronto no les van a gustar o les van a gustar menos. Entonces lo importante acá es poder recolectar esa información en los niños, saber cómo apoyarlos, saber qué decirles para que ellos de pronto no se sientan que no pueden lograr cierto objetivo, sino que falta de pronto reforzar en ciertas habilidades para lograr ello. Entonces el primer paso en cuanto al manejo de emociones de ellos en casa es siempre escuchar de manera asertiva e igualmente comunicarle al docente en caso de ser necesario. Otro aspecto muy importante es generar en los niños seguridad. Esta seguridad se la transmitimos a ellos escuchándolos y ante momentos en los que los veamos emocionalmente o con el ánimo un poquito abajo por un día en el cual no cumplieron sus objetivos, es generar esa seguridad de que él tiene grandes habilidades y que con esas habilidades puede ir desarrollándolas aún más y cumplir el objetivo. Somos conscientes de que estamos ante un cambio, llevamos 3 meses trabajando en Singularity, 3 meses donde los niños han dado una respuesta asertiva ante el cambio. Sin embargo, el hecho de cambiar de salón cada 60 minutos o cada 120 minutos, el hecho de no tener una rutina de voy a listar mis libros para el día de mañana, sino mis libros o mis carpetas o mis cuadernos están en el colegio, eso genera un cambio en ellos. Nosotros desde el aula hemos potenciado en ellos la seguridad, la autonomía, pero necesitamos mucho apoyo en casa. ¿A qué me refiero? Si yo a mi hijo le doy una instrucción, debo darle esa instrucción clara y precisa para que él la pueda cumplir en la cabalidad de sus capacidades. Cuando él la puede cumplir, se da cuenta, él logra identificar que puede cumplir, digamos, distintas instrucciones, pero siempre dándole a él una meta y un objetivo claro. Con esta actividad generamos en ellos autonomía. ¿Por qué? Porque Singularity es basado en eso, en autonomía. Yo sé que en cada grado o en cada etapa ellos pueden generar distintos grados de autonomía. Entonces desde casa es generarles en ellos seguridad ante el cambio, ante los espacios en los que ellos están, seguridad para poder comunicar sus emociones, sus dudas, sus dificultades, y ya comunicando esto es generar en ellos también autonomía ante las distintas responsabilidades o roles que tengan acá en el día a día. Esas rutinas de fortalecer la seguridad, papás, tienen que ver con la autoestima. ¿Cómo fortalezco yo en casa la autoestima de los niños? Tienen que tener claro, papás, que la socialización que se da con papá, mamá y hermanos es una socialización primaria, y en ese momento en el que ya ellos no están porque ya pasaron al colegio, fue cuando se fortaleció una singularidad, es decir, me reconocí como hijo, como hija y como un elemento valioso dentro de mi primer grupo social. En ese momento que están en colegio, en socialización secundaria, ellos deben entender que la singularidad ya no es reconocerme a mí todo el tiempo y todo va en beneficio de mi propia persona o todo se hace como yo quiero, sino por el contrario, a partir de la autoestima que tengo fortalecida por los diálogos con mis papás, con mis hermanos, con mi familia en general, ¿cómo hago yo para que mi singularidad sea expuesta de una manera sana, productiva y asertiva en un grupo social? Evidentemente, si yo tengo un niño con una autoestima alta, él va a poder ser más efectivo en su interacción social, que es lo que prima en este proyecto. Ustedes lo conocen, bien lo hemos mencionado, la parte de la interacción, etcétera. Si no tenemos un niño fortalecido desde sus emociones, pues va a ser muy complejo que el niño pueda avivar su singularidad, como bien lo dice la pregunta, en un grupo social. Entonces, que ellos entiendan que la singularidad no se trata en este momento de su etapa escolar de transición a grado quinto, en hacer todo lo que él quiera en su momento o en pretender de pronto que el docente o el padre de familia acepte que él haga las cosas como él quiera. No se trata de malinterpretarlo por ese lado, sino por el contrario de rescatar lo que eres tú para ponerlo sobre la mesa al momento de trabajar en grupo. Que ellos entiendan que todo lo que ellos hagan, por más pequeño, por más grande, aporta y afecta positiva o negativamente a un grupo, que es finalmente lo que somos en sociedad, ¿no? Entendemos aquí que mis acciones como ciudadano afectan
el lugar donde vivo, los contextos. En este momento el contexto principal del niño es el contexto escolar. Entonces, papás, la invitación en cuanto a esto es fortalecer la autoestima y ser claros en el asunto de entender a mi hijo en un contexto social, entender que él está con un grupo de 20 personas más en el que debe pues, ser efectivo en su interacción. Bueno, la singularidad la vivimos día a día también en nuestra casa. Todos tenemos roles específicos en casa, mamá, papá, hermanos. Nos destacamos en habilidades diferentes, en cosas diferentes, precisamente porque somos singulares. Es importante que en casa también le mostremos eso al niño si de pronto no lo ha podido percibir, que papá se destaca en unas cosas, que mamá en otras y el niño en otras. Eso es lo que lo hace singular. Bueno, pasamos a nuestra cuarta pregunta, que ha sido una pregunta que ha aparecido en el chat a través de las diferentes sesiones. ¿Qué pasa con los niños con necesidades educativas especiales? Lilian. Bueno, nuestra metodología Singularity se adapta a estilos de aprendizaje diferentes porque precisamente nos ayuda a desarrollar habilidades en los niños. Aquí quiero citar un principio de Santa Juana del Estonac, no todos calzan el mismo pie, y ese principio es el que nos lleva por esta singularidad a buscar esas habilidades y esos desempeños que tienen cada uno de nuestros niños. En el proceso de inclusión no hacemos ajustes curriculares a desempeños ni a proceso de evaluación, se hacen unos ajustes a dinámicas y a estrategias de clase, siempre buscando el apoyo del Departamento de Psicología, quien recibe los informes y valoraciones de niños que tengan algún diagnóstico y nos brinda esas estrategias. De esta forma garantizamos un proceso de inclusión efectivo. Bueno, papás, al hablar de inclusión de estos chiquis que de pronto tienen alguna necesidad especial, hay que tener claro que ese ajuste no se hace precisamente porque si lo hiciéramos sería excluir, estaríamos excluyendo y estaríamos haciendo totalmente lo contrario. Buscamos entonces en esa medida evaluar, como lo dijo Lili, con los mismos parámetros, lo que se cambia son las estrategias, pero evaluamos bajo unos niveles de desempeño que fueron ya comunicados en su momento a ustedes, bajo, alto y superior, básico, alto y superior, en el que evidentemente los niños con alguna necesidad especial deben llegar también a un básico. Si no, nuestra política y nuestra intención nunca va a ser excluirlos al evaluarlos de una manera diferente, ni mucho menos no, pero sí buscamos que a través de diferentes estrategias adaptadas según el requerimiento de la necesidad especial que se tenga, porque evidentemente alguna falencia que haya a nivel físico-cognitivo requerirá una estrategia específica, se adapte para que la estrategia sea muy concreta y lleve a que el niño alcance el nivel básico, que como ustedes saben y ya lo hemos mencionado, es un nivel que garantiza que tiene los conocimientos mínimos para poder defenderse en lo que tiene que defenderse según su edad y según su contexto. Entonces quisiéramos que tuviéramos eso claro, que la idea es que los niños con necesidad especial alcancen ese nivel básico. Muy seguramente no los podremos llevar según la característica que tengan a un nivel alto o superior, pero sí la estrategia que se acuerde de la mano con el trabajo con psicología nos va a llevarlos a un desempeño básico. Bueno, muchas gracias. Con esto concluimos las 4 preguntas que estaban planteadas para el día de hoy. Sin embargo, hemos visto en los chats de las sesiones anteriores una pregunta que ha surgido, una inquietud que ha surgido de diferentes formas y en varias ocasiones. Entonces queremos también aprovechar para contestar esta pregunta. Aprovecho para decirles que pueden también ustedes en el chat incluir las preguntas que tengan de la sesión de hoy, las cuales se irán contestando hoy mismo o en el transcurso de estos días, como se ha hecho en las sesiones anteriores. Bueno, la inquietud a la que hago referencia es sobre qué pasa con los niños que faltan a las sesiones, que no asisten a clase por algún motivo, sobre todo en lo que hace referencia a creación, cómo puede afectar esto sus valoraciones, los resultados que obtengan y si hay alguna forma en la que puedan recuperar esas valoraciones que puedan tener en bajo o el tiempo que no han asistido a clase. Para eso entonces los dejo primero con Jorge. Bueno, papás, la recomendación inicial en la primera reunión
que estuvieron ustedes en el colegio era como tratar de que los niños falten lo menos posible al colegio, sobre todo cuando tenemos un espacio de creación que está dedicado un día a que ellos estén trabajando habilidades en diferentes momentos que abarcan la tecnología, las ciencias sociales, las ciencias naturales. A partir de las fallas que se presentan, hemos diseñado un tipo de estrategias para que los estudiantes no se queden como con ese vacío e igualmente no dejar esas sesiones como sin trabajar con ellos específicamente. La estrategia como tal, sobre todo en creación, como tenemos 3 o 4 encuentros en el trimestre, es que si su hijo o hija falta a 2 sesiones, van a recibir un trabajo de refuerzo en esa habilidad específica a la cual faltó, ya sea por ejemplo en Ciudadanos o en Innovadores. Pueden ellos recibir esa información en su cibercolegio sobre un trabajo de refuerzo para que puedan de alguna manera recuperar ese espacio que se perdió por la ausencia del alumno en el momento de creación. Si ya falta solo, por ejemplo, una sesión que se vio un miércoles, vimos una sola sesión, nosotros tratamos de que con las siguientes 3 sesiones el estudiante refuerce ese momento al cual no pudo asistir. Entonces, si faltó a 2 sesiones, él va a recibir un trabajo de refuerzo. Si faltó solo una sesión, nosotros nos encargamos como que las 3 sesiones que él desarrolla con nosotros recuperen ese tiempo en clase. Igualmente es importante que ante las ausencias seguir el conducto regular de reportar las incapacidades o motivos de la ausencia y también generar en los estudiantes esa autonomía y ese interés de busca a tu profesor y pregunta qué trabajar. De esa manera uno también genera en ellos esa responsabilidad de ponerse al día. Nos buscan, nosotros comunicamos si la fase trabajada o las fases trabajadas durante el día pueden afectar el siguiente encuentro y que se ponga, por decirlo así, al día o indague en su casa sobre un tema específico para que él no llegue con vacíos a la siguiente sesión. ¿A qué me refiero? Si el miércoles o martes que él se ausentó, se trabajaron las primeras fases del reto, él va a llegar a la tercera fase del siguiente martes o miércoles y no va a tener concepción del trabajo que han hecho sus niños, sus compañeritos, el trabajo que ha hecho el grupo y se va a sentir en desventaja por no tener, digamos, el conocimiento o las experiencias ya vividas anteriormente. Entonces es importante notificar la ausencia, que ellos se comuniquen puntualmente con los chicos de ciclo 2, que ya son un poco más abiertos a esa comunicación, y están abiertos pues también el canal de cibercolegios en caso de ciclo 1. ¿Por qué? Pues porque somos conscientes que un chiquito de transición no puede tener tal vez esa comunicación en buscar al profesor encargado por tiempos, por dinámicas del día y preguntar pues cuál es o cómo puede ponerse al día. En caso de este tipo, comunicarnos por cibercolegios. Esa es en la parte de creación. Ahora en cuestión del ciclo, del núcleo común. Es importante tener claro que durante la dinámica de la sesión se manejan varios momentos. Durante varios momentos siempre hay un producto que evidenciar o hay un producto que ir construyendo. Entonces, con algunas habilidades puntualmente, es fácil pedir la carpeta de un compañero, prestarla o enviarla para que se pongan al día. Pero puntualmente, papás, es no tanto poner al día en lo concreto y lo escrito, es no dejar vacíos en las experiencias en el aula, porque es en la parte de creación o de núcleo común. Muchas veces en algunas habilidades no es mucho lo que podamos hacer escrito, pero es más la experiencia vivida de un conversatorio, de una mesa redonda, de unas entrevistas que podamos hacer. Entonces somos conscientes de cualquier eventualidad, de ahorita los estados de salud que pueden tener algunos niños, pero en lo posible, papás, que los chiquitos no falten. Nosotros como somos Singularity podemos crear estrategias para que los chicos se pongan al día,
pero es muy importante generar en ellos esa responsabilidad de me ausenté, debo ponerme al día, y es importante para mí para no tener vacíos durante las experiencias o los momentos que vienen en el proceso. Me atrevo aquí a terminar con una cosita, perdón, compañeros y padres de familia. Es importante tener claro que al hacer un acompañamiento de pronto con el envío de la carpeta o actividad de refuerzo, en el caso de creación, debemos tener claro, papás, que la valoración al final de los procesos en cada habilidad surge de lo que el estudiante demuestre aquí en clase, en el salón. Es decir, no podemos de pronto tener la concepción de que porque el niño tiene la carpeta completa y la adelantó en cierto momento alguna experiencia concreta de algún registro escrito, etcétera, ya entonces el niño alcanzó un nivel básico o un nivel superior. No, porque si ustedes revisan con calma los niveles de desempeño no están amarrados a la presentación de una carpeta o de adelantar ciertas cosas a nivel escrito, no. A nosotros lo que nos interesa y el objetivo evidentemente de los estándares de competencia con los cuales estamos trabajando y los objetivos de desarrollo del siglo XXI es que el niño pueda demostrar en contexto las cosas. Entonces tengamos por favor claros los papás, porque como ustedes entenderán, cuando un chiquis falta por alguna razón, se hace primordial ese acompañamiento que menciona Mónica en las experiencias, en el charlar, en el dialogar, para que cuando él llegue a clase el siguiente día, la semana, los 3 días, pueda demostrar que a pesar de esa falencia puede seguir dando en su nivel básico, en su nivel alto o superior, pero tener claro evidentemente, como les digo, insisto mucho en esto porque es un poco álgido el asunto en ocasiones, que los procesos evaluativos se cierran con lo que el estudiante demuestra en su saber hacer en el aula. Muchas gracias a los docentes que nos están acompañando el día de hoy y a ustedes por haberse conectado no solo en esta sesión, sino en las sesiones previas de Facebook Live que hemos realizado para aclarar dudas acerca de Singularity. Como les decía, pueden dejar sus inquietudes, sus comentarios en el chat y todos serán respondidos como se ha hecho en las sesiones anteriores. Por último, les recuerdo que el próximo jueves 11 de abril a las 7 de la mañana se tendrá una actividad llamada Un Café Pedagógico para continuar hablando sobre Singularity. El cupo para esta actividad es limitado, por lo tanto deben confirmar asistencia al correo de Secretaría del Colegio. Agradecemos mucho a los docentes, a ustedes por estar participando de esta actividad y esperamos que con estas sesiones se hayan aclarado muchas dudas sobre nuestro proceso de innovación Singularity. Muchas gracias a todos y una feliz noche.